Tiene dos líneas de celular. La idea es, si tenés solamente una línea de celular, ¿cómo hago para tener dos WhatsApp y para tener uno personal y otro laboral? Yo le encontré la vuelta y lo voy a compartir con ustedes. Vamos a ir a nuestra oficina y vamos a instalar un WhatsApp con el número de teléfono de nuestra casa. Instalar un segundo WhatsApp es bastante más sencillo de lo que parece. El tema es utilizar una línea adicional y un teléfono adicional. Cuando empezamos nuestras vidas con teléfonos celulares, creíamos que esto era lo máximo. Pero el tiempo ha pasado y nos han quedado otros teléfonos. Constantemente estamos dejando de lado teléfonos que vamos dejando. En este caso nos va a venir mucho mejor un telefonito de estos viejitos, cualquiera sea, para poder utilizarlo como segundo WhatsApp o WhatsApp laboral o personal. Eso decidilo vos. El tema es que con un segundo telefonito vamos a poder incorporarle a él un WhatsApp que lo vamos a utilizar para nuestra vida laboral y de esa manera tener las dos cosas que estamos buscando. Tener un solo WhatsApp implica trabajar con él. Tener dos WhatsApp implica tener un WhatsApp para nuestra vida personal y otro WhatsApp para nuestra vida laboral. El WhatsApp de nuestra vida laboral obviamente es WhatsApp Business, y lo que vamos a hacer es agarrar el telefonito viejito que tengamos, descargamos el WhatsApp. Una vez que tengamos hecha la descarga y que empiece a funcionar, nos va a pedir los datos para poder incorporarlo a la plataforma. Precisamente cuando nos pida los datos, nos va a pedir entre ellos el número telefónico. Acá es donde viene el truco. En vez de darle una línea de teléfono que no tenemos, le vamos a dar el teléfono de nuestra casa. Hola. Como verás, se puede hacer tranquilamente, funciona, y de esa manera vas a tener más equilibrada tu vida, porque tener dos WhatsApp implica la tranquilidad de saber que este, que es el WhatsApp de tu trabajo, a la noche lo dejaste allá y hasta mañana. Espero que este video te haya gustado, y de ser así, regalanos un like y por supuesto te invitamos a que Bruce Willis en Pulp Fiction, ¿viste que?